Seguimos. Bueno, vamos a hacer una noticia que siempre es transversal y uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer plata con esto? ¿No? Porque uno dice de golpe, che, mirá, me quedo con Love Me Do, me quedo con algo que ya tiene mucho tiempo. La noticia que hemos conocido en las últimas horas es que Winnie the Pooh, sí, Winnie the Pooh, el osito, simpaticísimo Winnie the Pooh, cumple 96 años y su registro ya pasaría a ser de dominio público, por lo que quien lo haya registrado en algún momento ya no tendría todos los derechos sobre Winnie the Pooh. Estamos comunicados con Tomás Eliachev, él es periodista, especialista en cartoons, anime, dibujitos animados, o dibujos animados, mejor dicho. Tomás, muy buenos días, Nacho Bueno te saluda, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, Nacho. Es un gusto saludarte. Igualmente para mí, y guardo un gran recuerdo, nunca lo conocí, pero permitime, guardé un gran respeto profesional por tu papá, así que para mí es muy placentero tenerte al aire. Muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Tomás, bueno, contanos pelos y señales de esto. Incluso también se está hablando que el primer Mickey estaría por quedar afuera de los dominios de Disney. ¿Cómo funciona el tema de los registros y patentes? Exactamente. Bien decías al principio que los derechos de autor de Winnie the Pooh, aquel personaje, aquel osito que están viendo en pantalla, con Christopher Robin, el niño que lo conocía, bueno, los derechos de autor de estos personajes fueron liberados a partir del libro de 1924, que fue un libro infantil en donde aparecía por primera vez estos personajes. Al pasar 95 años ya se cumplió el plazo estipulado en los Estados Unidos para los derechos de autor, y esto derivó en que ya nadie pueda arrogarse la propiedad de estos personajes. Y hay estos días una película que no recomendamos para las infancias porque es una película de terror, un poco clase B, y se estrenó Winnie the Pooh, Sangre y Miel, porque, bueno, ahora se pueden hacer obras basadas en estos personajes. Pero fíjate que acá vamos a encontrar en esta película al niño Christopher Robin, que vuelve después de muchos años al bosque y dejó abandonados al oso y a Piglet, que se transformó de cerdo en un jabalí salvaje. Y bueno, estos jóvenes que iban a pasarla bien van a terminar pasándola muy mal, perseguidos por un oso que se transforma en un oso sanguinario. Pero fíjate algo, que la mayoría hemos conocido a Winnie the Pooh a partir de los personajes de Disney. Disney compró los derechos de autor y en 1966 empezó a lanzar una serie de cortos animados y se fue transformando Winnie the Pooh en una franquicia poderosísima que le ha dejado millones y millones a la compañía de Walt Disney, y que han hecho de este personaje un montón de merchandising, osos de peluche, ropas, etcétera. Y bueno, ahí veíamos la escena en donde aparece el nuevo Winnie the Pooh en clave sangrienta. Bueno, Disney se puede arrogar, sí, el diseño de personajes. Fíjate que en la película esta de terror no aparece con la remera roja característica, que es un agregado del dibujo animado que hizo Disney allá en la década del 60. Así que bueno, esta es la primera muestra de qué pasa cuando los derechos de autor pasan a ser propiedad ya de la sociedad. Ya nadie se lo puede arrogar. A ver, Tomás, Tomás, los que hicieron esta película le está yendo bastante bien para lo poco que costó. Están recaudando bastante. Claro, pero Tomás, discúlpame, los que están haciendo esta película estaban dateados de que Winnie the Pooh, porque no creo que... ¿Cuándo fue que vencieron los derechos de Winnie the Pooh? En 2000, Winnie the Pooh es de 1924, pasan 95 años, 2021 se liberan los derechos de autor, salió una publicidad de telefonía móvil y ahora salió esta película. Y ahora la gran novedad es lo que se viene, porque en 2024 van a vencer los derechos de otro personaje muy, muy icónico, nada más y nada menos que de Mickey Mouse. Ahora, pero pará, ¿de cuál Mickey Mouse? Porque yo recuerdo, Tomás, una leyenda, no sé si leyenda o qué, pero que cuando se estaban por vencer unos derechos, hacen unas modificaciones en el dibujo, entonces era como que se renovaba la licencia. ¿Qué es? O sea, claro, yo puedo usar este Disney y poner Café Nacho y poner a este Mickey como figura de mi cafetería.
Mirá, va a ser todo material de disputa porque obviamente hace muchos años que los abogados de Disney trabajan en este tema. Primero, contarte que los derechos de autor en los Estados Unidos se fueron extendiendo muchísimos años hasta llegar a los 95 años. En 1998, cuando estaban a punto de vencer los derechos de autor de Mickey, hicieron un lobby muy fuerte en el Congreso estadounidense y en la administración de Bill Clinton se firmó una ley que se llama directamente la Ley Disney, en la cual se extendían los derechos de autor a 95 años, que es un montón. Claro. Bueno, ahora estos 95 años están terminando. Mientras tanto, Disney ha tratado de plantear a Mickey dentro de la ley de marcas, más allá de lo que es una obra cinematográfica. Ya lo plantean como una marca registrada. Lo que sí es correcto es que este Mickey de 1928, que es el Mickey que aparece en el primer capítulo que se conoció como Mickey, el primer capítulo sonoro aparte, que es Steamboat Willie, el barco de vapor de Willie, cuya imagen aparece al principio de todas las películas de Disney desde hace un tiempo, ¿no? Como tratando de sentar y reafirmar su propiedad sobre este personaje. Pero fíjate que es muy paradójico, porque esta película, este corto animado, en sí mismo era una parodia de otra película de Buster Keaton, que también tenía una temática en un barco, de este tipo de barcos, y es muy loco que Disney haya hecho una parodia de una obra preexistente y ahora, bueno, se hayan reafirmado tanto en los derechos de propiedad. Aparte, pensá que Disney a lo largo de su historia ha usufructado de un montón de creaciones que no le pertenecen, como todas las obras de los hermanos Grimm, claro, de Charles Perrault, o sea, personajes que ya existían, que Disney inclusive ha llevado a muchas personas a creer que no sé, que Blancanieves o Cenicienta son invenciones de Walt Disney. En este caso, el ratón Mickey fue creado por Ub Iwerks y también por Walt Disney. Los familiares del primero de ellos siempre reclamaron que lo habían de alguna manera dejado de lado, lo habían borrado de la historia y que Walt Disney se había apropiado de todo. Esto está reflejado, como tantas otras cosas en la vida, por esta familia tan querida, claro, que son los Simpsons, que hicieron una parodia de toda esta situación, inclusive haciendo una parodia de Ren y Stimpy con este capítulo de Steamboat Willie, del barco de vapor de Willy. Claro, entonces, de hecho, resumiendo, este Mickey no tiene guantes, sí, este Mickey no tiene colores. Entonces, todo el Mickey que conocemos, ¿no? Que aparece en tantas remeras, en tantos bolsos, yo todo el tiempo veo en la calle gente que tiene algo de Mickey, y ese Mickey todavía no pasa a liberarse sus derechos de autor. Ahora, ¿siempre se llamó Mickey? Mickey Mouse en realidad también es muy loco porque ellos habían creado otro personaje, el conejo Oswald, y tuvieron un problema de derechos de autor, se los sacaron, los perdieron, y ahí tuvieron que inventar este nuevo ratón. El primer capítulo donde vemos un personaje parecido a Mickey es muy loco porque es un capítulo que transcurre en Las Pampas, que es el Galloping Gaucho, el gaucho galopeante, que aparece un personaje parecido a Mickey, todavía no tenía nombre. Ese capítulo es también de 1928. Después hubo otro capítulo que es El Avión Loco, y acá sí, en este tercer capítulo ya nos lo presentan como Mickey Mouse, y también aparece Minnie, su contraparte femenina, y este capítulo, como te decía antes, es en sí mismo una parodia de otra obra. Es muy paradójico que 95 años después esté por liberar los derechos de esta obra también. Tomás, quiero compartir con vos, pedimos una opinión a Germán Gutiérrez, él es abogado, gerente de Relaciones Institucionales e Internacionales de Argentores, justamente sobre este tema de Mickey. Compartimos lo que nos decía. Los derechos de autor en Argentina están protegidos por la ley 11723, denominada de propiedad intelectual. Más allá de los convenios internacionales que la legislación argentina ha reconocido como integrantes de todo el plexo normativo en nuestro país. La ley 11723 en su artículo primero enumera las obras que protege y resguarda, y esta enumeración como tal no es taxativa. Dentro de esta enumeración, reitero, se encuentran las obras cinematográficas. El plazo de protección el plazo normal o regular para las obras de autor en Argentina son 70 años contados a partir del 1 de enero de la muerte del autor. O sea, es toda la vida del autor más 70 años, y estos derechos son heredables por sus descendientes o derechohabientes. En el caso de las obras cinematográficas, el plazo de protección son 50 años contados a partir de la muerte del último colaborador.
Hay que recordar que los colaboradores de una obra cinematográfica son el director, el autor del argumento y el productor. Y en el caso de ser una obra cinematográfica musical, también el compositor de la música de esa obra. Los personajes como tal no están protegidos dentro de la ley 11723, pero cuando este personaje, la doctrina y la jurisprudencia ha entendido que cuando este personaje es original, sí está protegido por la ley. Por lo tanto, nadie podría utilizar un personaje sin solicitar autorización al autor de ese personaje. No así cuando el personaje es genérico. Por ejemplo, nadie podría apropiarse de un personaje de detective diciendo que es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes como personaje original sí está protegido, pero no cualquier detective. En el caso de las obras caídas en dominio público, es decir, la vida del autor más 70 años, este dominio público en Argentina y en Uruguay, solamente los únicos 2 países del mundo, están representados por el Fondo Nacional de las Artes, es decir, que la que se perciba por derechos de autor por la utilización de este tipo de obras pasa al Fondo Nacional de las Artes, que depende del Estado Nacional y cuya recaudación se destina como su nombre lo indica, al fomento de las artes, sea visual, fotográficas y además cinematográficas y dramáticas. Tomás, a ver, en la parte de los dibujitos animados en Argentina, ¿está mal reducir todo a la factoría García Ferré? Bueno, García Ferré se lo ha apodado no por nada el Walt Disney argentino, pero está bueno siempre recordar que la primera película animada de la historia del mundo, o sea, antes que en Estados Unidos, antes que en Europa, se hizo en la Argentina. Fue una película de Quirino Cristiani, El Apóstol, en 1919. Y fíjate que, bueno, no han quedado copias porque se incendiaron, se quemaron los archivos, pero la Argentina tiene una larguísima historia de animación con esta primera figura. Lo que sí podemos ver en las redes es el mono relojero, que es de 1938, de Quirino Cristiani. Este nombre, Quirino Cristiani, es básico. Y está bueno que estamos viendo las imágenes del Galloping Gaucho, ahí esa especie de tango que están bailando, porque cuando Walt Disney vino a la Argentina en 1941, sabemos que estaba muy al tanto de la obra de Quirino Cristiani, que inclusive se lo quisieron llevar a trabajar a Estados Unidos en ese mismo viaje, donde también se interioriza con la obra de Molina Campos, del pintor. Así que Argentina tiene una larga tradición. En la década del 40 está la película A Color, es un corto, Upa en apuros, basada en los personajes de Patrucito y todo eso. Y sí, García Ferré dejó una obra muy fuerte y logró algo muy poderoso, que es personajes que aún hoy son parte de la memoria colectiva. Si uno va a una calecita, te invito a recorrer las calecitas y encontrar todavía entre los personajes de Disney o de la Warner o de Walter Lantz, también aparecen los personajes de García Ferré, aparece como parte de la memoria colectiva. Larguirucho sigue siendo un personaje vigente, claro. Pero no hay que reducirlo a eso, hay mucho más allá de... Ahí están las imágenes del mono relojero, en base a también un trabajo de Constancio Vigil. A ver, el mono relojero... O sea, hay mucha historia en la animación argentina, pero es cierto que García Ferré logró como autor constituirse en un nombre que bueno, es sinónimo de animación. Primero todo lo que hacían en las publicidades, con anteojitos, con superhijitos. Claro, después eso transformaron en personajes que tuvieron una vida que yo siempre planteo que es una lástima que no estén disponibles en alguna de las plataformas o que no sean parte de la programación de las señales televisivas, porque las nuevas infancias tienen que conocer estos personajes de García Ferré. Hay películas maravillosas como Ico, el caballito valiente, que bueno, para mí hay que pasarla a las escuelas porque permite pensar también qué pasó durante la dictadura cívico-militar, la última dictadura. Hay muy buenas obras de García Ferré, pero no todo se reduce a García Ferré. Claro. Por suerte, en los últimos años también hemos conocido nuevos personajes, como los personajes como Samba. Nina, la asombrosa excursión de Samba, nos presentó personajes nuevos que
bueno, se han hecho muy conocidos y se han, digamos, han aparecido mucho también en los contenidos educativos. O la obra Petit, también se puede ver en Paca Paca, son dibujos animados, en el caso de Petit, de hecho también en colaboración con autores chilenos y colombianos. Nuevas expresiones de animaciones locales de muy buena calidad y que logran llegar a las infancias. Tomás, te agradecemos enormemente tu tiempo, que tengas un gran día y seguramente en algún otro momento te volveremos a convocar. Muchas gracias. Con mucho gusto, un saludo grande, Nacho, chau. Abrazo enorme.